Cerramos el día de hoy con la presentación de la doctora Gisela Rabagnani, programa de limpieza y desinfección en plantas de incubación y granjas de reproductoras para el control de enfermedades. Patrocinan Fabro Animal Health y Lancet. La doctora Rabagnani es médica veterinaria por la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, con una maestría y un doctorado en ciencia animal por la Universidad de San Pablo. Actualmente era gerente técnico y de marketing en los países de Latinoamérica, Sur y Centro para Lanxess. Con más de 10 años de experiencia en investigación, producción, sanidad y bioseguridad en sistemas de producción de aves y cerdos. El placer que participe en esta 10ª jornada avícola, doctora. Hola, gracias Isidro. Buenos días, casi ya buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá en esta oportunidad de participar de la 10ª jornada avícola con todos y bueno, gracias por la invitación. ¿Sí? Como Isidro ya comentó, mi nombre es Gisela Rabagnani, bueno, soy de Brasil y estoy encargada de toda la gerencia de la área técnica y de marketing para asuntos de bioseguridad, para temas de bioseguridad en Lanxess. Entonces, el tema de la ponencia de hoy, vamos a ver algunas informaciones importantes como un programa de limpieza y desinfección en plantas de incubación y también en granjas de reproductoras para el control de enfermedades. Vamos a ver cómo un protocolo, un programa de limpieza y desinfección nos ayuda a controlar estas enfermedades. Claro que empezamos con una introducción de bioseguridad y los conceptos de bioseguridad. Porque estamos pensando en incubación, en granjas de reproductoras, pero el objetivo principal acá es producir pollitos saludables, libres de enfermedades, porque deseamos una crianza, un desarrollo de estos animales sin enfermedades, sin muchas dificultades en este ciclo de producción. Y pensando en procesos de incubación, sin estos procesos que realizamos hoy en día, sería imposible producir los pollitos y huevos en las proporciones que se exige en la demanda que vivimos hoy. El abastecimiento de pollitos bebé de un día es un paso muy, muy importante para el éxito de la cadena productiva avícola, porque deben de ser producidos en un ambiente sano, incubados en un ambiente sano, para que lleguen en un ambiente sano también, libre de enfermedades, para que tengan todo el poder de expresar su potencia genética, de nutrición, de sanidad, para obtener después un producto, al final de la crianza, un producto diferente y que podemos exportar, consumir, porque también estamos hablando en este caso también de salud pública. Entonces el objetivo, pensando en la planta de incubación, no es solo obtener mayores índices de incubabilidad, por ejemplo, sino también producir pollitos de calidad que puedan presentar una alta viabilidad y rendimiento en campo también. Pasando para bioseguridad, vamos a ver algunos conceptos que es bioseguridad. Bioseguridad, la verdad, es un conjunto de procedimientos, de medidas de control que tienen como objetivo prevenir o controlar la contaminación de los rebaños, de las crianzas, por agentes patogénicos, virus, bacterias, hongos, por ejemplo, o enfermedades infecciosas que pueden afectar su productividad. Y también la salud de los consumidores, por eso estaba comentando que también es una parte de salud pública también, porque son productos de origen animal. Debemos asegurar producciones saludables y económicas también, una práctica más económica y eficaz para el control de enfermedades. Entender la bioseguridad y su importancia en el proceso productivo es fundamental para mantener la actividad de manera
sustentable y rentable también, que es fundamental para la supervivencia de las granjas tecnificadas. Y un error muy común es preocuparse con bioseguridad en respuesta de brotes de enfermedades, no como una medida preventiva. Por eso, como comentaba en el inicio de esta diapositiva, es un conjunto de procedimientos con objetivo de prevenir, no solo controlar brotes de enfermedades, por ejemplo. Acá están algunos ejemplos de bioseguridad, por ejemplo, control de plagas, de roedores, de moscas, de otros tipos de animales, para que no tengan contacto con esos animales de producción, por ejemplo, el Ophiothobius, ratones, también porque estos animales están vehiculando, transportando enfermedades de un sitio al otro. Gestión de flujo de personas, de vehículos también. Vacunación, las vacunas que utilizamos también son medidas de bioseguridad. Y claro, también medidas de limpieza y desinfección, que son medidas de bioseguridad, y vamos a poner más atención en estos dos puntos, limpieza y desinfección, en esta práctica de hoy. Empezando acá con algunos ejemplos de estos puntos de bioseguridad, de limpieza, de desinfección. Podemos pensar como los sitios productivos, sea una granja de reproductoras o mismo una granja de pollos de engorde, un incubatorio. Hay una área de bioseguridad externa e interna. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a adentrar en un sitio de producción, debemos ducharnos, cambiar la ropa o mismo tener puntos con pediluvios para desinfectar estos calzados, arco de desinfección, rodiluvios para hacer esta desinfección de los vehículos también. Entonces, estos son puntos de bioseguridad externa, o sea, todo que está alrededor de este sitio de producción. Por ejemplo, como comentaba, la importancia también de este plan de bioseguridad, los arcos de desinfección, para desinfectar los vehículos, y no solo los vehículos que transportan los animales, pero también los vehículos de visitantes, del equipo que está trabajando en las granjas también. Y cuando pensamos en bioseguridad continua, ¿qué eso quiere decir? Este control continuo todo el tiempo. Acá en esta diapositiva vemos que una granja, un ejemplo de granja, que no hay ningún tipo de bioseguridad. ¿Por qué? No vemos nada de ninguna contención o cerca, o sea, animales domésticos pueden tener contacto con las reproductoras, los pollos de engorde, animales salvajes también. Tal vez no tenga un control de esta calidad del agua. No hay ningún punto de bioseguridad externa para desinfección de vehículos, control de entrada de personas, un punto para que sea higiene de manos. No hace ninguna desinfección o mismo limpieza de los equipos móviles, y también no hay ningún tipo de control del aire, porque sabemos que hay enfermedades que pueden ser transmitidas por el aire también, y control de roedores. Entonces, en este caso, hay algunas cosas para cambiar lo que vemos acá ya cambiando en esta diapositiva, un control de animales salvajes, con una cerca, con esta ya pensando en esta bioseguridad externa, mallas de alambre en estos galpones también. Ya vemos los brotes, por ejemplo, de influenza aviar de alta patogenicidad en Europa, en Estados Unidos. Entonces, tener estos puntos de bioseguridad también es importante. Una desinfección de agua de bebida, limpiar y desinfectar los vehículos, los camiones, coches también. Tener un control de entrada de personas, control de roedores, higiene de manos, que sea un punto para una ducha o cambiar la ropa, que sea pediluvios también, limpiar y desinfectar
de una manera rutinaria estos equipos móviles. Y también se puede hacer, por ejemplo, una nebulización aérea, pero hay que conocer y saber cuáles productos podemos utilizar con este fin, para estos animales. E incluso pensando en reproductoras que el ciclo de producción es tan largo, semanas y semanas, debemos siempre mantener esta baja presión, esta baja cantidad de contaminación del ambiente. Entonces, hacer una nebulización aérea también es importante en este tipo de producción. Acá, entonces, algunos ejemplos de esta bioseguridad continua. Y pensando también en una bioseguridad terminal, como que ya estoy adelantando un poco el tema, porque vamos a ver todas esas etapas en el tema de limpieza y desinfección. ¿Por qué estoy comentando ya eso? Bioseguridad terminal sería como el final del ciclo de producción, pensando en un galpón de pollos de engorde o de reproductoras, por ejemplo. Empezamos siempre con una limpieza en seco. No debemos nos olvidar también de limpieza y desinfección del sistema de agua de bebida, también de las tuberías, cañerías, porque son superficies. En esa superficie también hay cantidad, acúmulo de biopelículas y por debajo, abajo de esas biopelículas también están los patógenos. Entonces debemos también hacer esta limpieza y desinfección del sistema de agua de bebida. Después de la limpieza en seco de esta superficie, hacemos un prelavado, una limpieza en húmedo con un detergente. ¿Cuál tipo de detergente voy a utilizar? Vamos a ver esto también. Enjuague con agua limpia y después una desinfección con un desinfectante. Vamos a ver la importancia, cómo elegir un desinfectante. Siempre, siempre, en todos los momentos posibles, desinfección de calzados, entonces tener un pediluvio también. Se puede hacer una termonebulización como una desinfección de área también. Y desinfectar no solo el interior de este galpón, sino también alrededor, o sea, los caminos, pasillos, alrededor de estos edificios. Y con eso el edificio ya está listo para recibir una nueva crianza de pollitos, por ejemplo, de reproductoras, o también en un incubatorio, porque es una limpieza y desinfección de superficie. Esta también está contemplando ya la área de los incubatorios y mantener acceso a estos sitios solo por personas autorizadas. Como vimos, hay una área, entonces, una bioseguridad externa, una bioseguridad interna. Cuando pensamos en incubatorios, hay una área sucia, que eso quiere decir una área con un mayor riesgo de contaminación, comprende la región exterior a la planta de incubación, nacedoras, sala de procesamiento de politos, por ejemplo. Área limpia es una área que hay bajo o debería tener bajo riesgo de contaminación, por ejemplo, una sala de incubación. Entonces, mantener estos sitios limpios, desinfectados, también es importante. Y como vimos también estos conceptos de bioseguridad, la intención es minimizar también el movimiento de patógenos de áreas sucias a áreas limpias también. Por eso debemos crear zonas de higiene con puntos de pediluvio o que sean lavabos para higiene de manos o para cambiar de ropa, que sea, y mantener un flujo unidireccional de equipos y productos también. Y claro, todos los equipos, los materiales que se introduzcan en esta área de incubación y también de la granja de reproductoras, de pollos de engorde, deben de ser fumigados o desinfectados. Todos los objetos que no caben en esta fumigadora deberán ser lavados y posteriormente desinfectados con un producto que debemos elegir cuál producto y vamos a ver los puntos para elegir un desinfectante. Y el tiempo de fumigación también de acuerdo con las informaciones del fabricante también, del producto, que está más o menos alrededor de 20 minutos, pero puede cambiar de un producto para el otro.
Entonces, con eso pasamos para la próxima etapa de esta práctica. Y vamos a ver los procesos de limpieza y desinfección. Son dos procesos, se complementan, pero empezamos con limpieza. ¿Por qué? La limpieza es un procedimiento físico-químico que es capaz de eliminar cualquier material que no pertenezca al lugar que vamos a limpiar. Es un proceso que combina una energía mecánica, agua y un surfactante para eliminar esta materia orgánica y los patógenos. Y la limpieza se realiza con un detergente o un limpiador. ¿Por qué yo estoy enfocando en esto? Los detergentes tienen en su formulación un ingrediente que es el surfactante. El surfactante va a ayudar a disminuir o romper esta tensión superficial, primero, del agua y también de la materia orgánica. Y con eso será más fácil de remover toda esta suciedad que está en esta superficie. La limpieza también puede ser dividida en dos tipos de limpieza, en seco y en húmedo. Y vamos a ver la importancia de cada una de estas etapas. El objetivo principal de la limpieza es reducir, disminuir estos niveles de contaminación a niveles aceptables para recibir nuevos animales, que sean pollitos, cerdos, para mantener este ambiente con bajo riesgo de contaminación. Y también, ¿por qué? De una manera general, cuando pensamos en las químicas de los desinfectantes, estas químicas van a perder su eficacia cuando en presencia de materia orgánica. Entonces, a veces no tengo mucho tiempo, voy a hacer solo desinfección, no voy a lograr los resultados que yo esperaba para limpieza y desinfección, porque las químicas desinfectantes no van a tener su acción 100% en un ambiente, en una superficie sucia. Entonces, además de disminuir esta contaminación, esta carga orgánica, también es mejorar o preparar este ambiente para una desinfección bien hecha también. Como vemos en esa diapositiva, una superficie sucia, entonces vemos un montón, aquí en este caso como que 10 millones de bacterias por cada centímetro cuadrado, antes de la limpieza. Después de la limpieza ya vemos que pasamos de 10 millones para 1 millón de bacterias. Ya se disminuye bastante esta cantidad de bacterias. Y cuando hacemos la desinfección, disminuimos aún más la cantidad de bacterias en esta superficie. Pasamos de 1 millón de una superficie limpia para 1000 bacterias en una superficie limpia y desinfectada. O sea, son desafíos más bajos, hay una reducción de estos niveles, de esta cantidad de los patógenos, y con eso también vamos a tener una crianza más sana, con retos de patógenos también más bajos. Entonces, empezando con la limpieza en seco, hay algunas etapas. ¿Y cuáles son esas etapas? Bueno, combater a los insectos es una etapa. Recomendamos siempre empezar esa limpieza en seco poco después de la remoción de los animales, de la salida de los animales, hacer un control de aftobios que sea, por ejemplo, remover todo el equipo o suspenderlos también, retirar todo el alimento, silos, comederos, de piensos todos vacíos, los restos de pienso o de cama, de viruta, que sea. ¿Y cómo hacemos esa limpieza en seco? Con uso de escobas para limpiar esas cortinas, paredes, también para sacar toda esa suciedad mayor, más grande. Y después pasamos para la próxima etapa, que es la limpieza en húmedo. La limpieza en húmedo es la parte más importante del proceso y el objetivo es eliminar toda esta materia orgánica. Porque, como comentaba, la acción de los desinfectantes puede ser reducir hasta 50% frente a la materia orgánica. ¿Cuál es la dilución que voy a utilizar de un desinfectante?
o de un detergente, va a depender del producto. Entonces, siempre sigan las recomendaciones del fabricante, incluso por la dosis y también por el tiempo de contacto, porque esos productos, detergentes, desinfectantes, tienen su acción por tiempo de contacto. El modo de aplicación, podemos utilizar con detergentes una hidrolavadora de alta o baja presión, una lanza de espuma, generadores de espuma, atomizadores, por ejemplo. Vamos a ver algunos videos con este tipo de aplicación. ¿Y cuál la dirección? ¿Cómo seguir con esta aplicación? Entonces, siempre de arriba hacia abajo, en este sentido, techos, equipos, pilares, paredes, comederos, y empezar de la entrada hacia la salida de este ambiente. Entonces, porque estamos limpiando todo y llevando toda esa suciedad afuera de este sitio. Y acá vemos todas, como un resumen de todas esas etapas. Limpieza en seco, prelavado, esta limpieza en húmedo con detergente, este proceso de restregar, enjuague, esperar este ambiente se secar, porque después de estos 6 primeros pasos, empezamos la desinfección. Y lo ideal es desinfectar o aplicar el desinfectante en una superficie que esté seca o que no esté tan húmeda, porque preparamos, diluimos el producto de acuerdo con la área que vamos a desinfectar, entonces está preparado una cantidad de material de desinfectante por área. Y si esa superficie está húmeda o mojada, como que vamos a diluir un poco más esta solución desinfectante. Por eso ese paso de esperar secar o que esté un poco menos mojada o poco húmeda para entonces aplicar. Y desinfectamos, esperamos secar, vemos que en la desinfección no es necesario enjuagar. Y también podemos termonebulizar. La termonebulización también es un tipo de desinfección que desinfectamos todo el ambiente también. Es un tipo de desinfección muy interesante porque la solución desinfectante va a tener contacto con todas las superficies del ambiente también. Y claro, por supuesto, la limpieza y desinfección de tuberías también, porque son superficies. Pasamos entonces para el prelavado. Ya vimos que la limpieza en húmedo, el objetivo es disminuir, sacar toda esta suciedad. El prelavado, hidratar esta suciedad porque va a facilitar el lavado y la penetración del detergente. El lavado, el objetivo, como ya vimos, eliminar esta cantidad de materia orgánica que está adherida a esta superficie. En esta etapa eliminamos hasta el 80% de toda la materia orgánica y en este caso sí debemos utilizar un detergente y vamos a ver por qué. Los agentes tensoactivos o surfactantes son compuestos encargados a reducir esta tensión superficial de un líquido, por ejemplo, del agua, de la materia orgánica en este caso. Entonces vamos a tener una mayor humectabilidad y humectación de esta solución. Como vemos acá, este es un ejemplo de una molécula surfactante. Hay una extremidad polar que tiene una afinidad con el agua y una extremidad apolar que tiene una afinidad con la grasa. ¿Qué eso quiere decir? Vean acá. En una superficie tenemos una cantidad de materia orgánica y empezamos esta limpieza con un detergente. Entonces hay una introducción de una molécula limpiadora. Esta molécula de detergente va a empezar a adherirse en esta materia orgánica, vea la extremidad apolar, y va a aumentar esta intensidad de las moléculas del limpiador y van a penetrar en esta materia orgánica. O sea, van a tener una penetración completa en esta materia orgánica y cuando enjuagamos, sacamos toda o casi toda, 80% como vimos, de esta materia orgánica que está en este ambiente. De otra manera, es eso que vemos. Por ejemplo, vemos una superficie
con porosidad, matéria orgânica, vemos nesta primeira porosidade uma matéria orgânica, um grado de penetração. Nesta segunda porosidade, acá del meio, vemos uma porosidade, pero não há um grado de penetração, porque acá temos só uma molécula de água. E o água tem esta tensão superficial. Por isso também é importante utilizar um detergente, porque este surfactante presente no detergente vai a reduzir esta tensão superficial e com isto há um grado de penetração nesta porosidade e um grado de penetração em la matéria orgânica que está nesta porosidade. E depois, quando enjuagamos, sacamos toda ou quase toda esta suciedade, esta matéria orgânica. Por isso que a detergência é tão importante, porque vai destruir de 80% hasta 90% de los contaminantes. Elimina as biopelículas também, assegura uma limpeza visual, elimina esta matéria orgânica, melhora a efetividade de los resultados. Por exemplo, acá vemos biopelículas em tuberias. Então, o objetivo também, quando pensamos em limpeza e desinfecção de tuberias, é sacar toda esta matéria orgânica que está nas tuberias, nas canherias. Pensando em detergentes, em detergência, nem todos os detergentes são iguais. Por quê? Há detergentes alcalinos, alcalinos clorados, detergentes ácidos, detergentes neutros. Quando vou utilizar um, quando vou utilizar outro? Para a sociedade orgânica e orgânica pesada de alto nível, como proteínas, alimentos, sangue, devemos utilizar alcalinos clorados ou solamente detergente alcalino. Para a sociedade orgânica de baixo nível, detergentes neutros. E para sociedade inorgânica, como, por exemplo, depósitos minerais, sales de cálcio, magnésio, principalmente em áreas onde a água é muito dura, devemos utilizar detergentes ácidos. Então, há um tipo de detergente para cada finalidade também. As formas de aplicação, por exemplo, uma bomba de alta pressão, vamos a ver também um generador de espuma ou uma lança de espuma também, porque a aplicação é visual, menor tempo, melhor tempo de contato, com menos desperdício também dessa solução detergente também, e mais rápido para aplicar também. Vamos a ver alguns vídeos. Neste primeiro vemos um equipo como um generador de espuma. Vean nesse vídeo a importância de utilizar um generador de espuma e também um produto, um detergente com uma boa produção de espuma, porque esta pessoa aplicou este detergente no techo e vemos que esta espuma está pegada, ou seja, o tempo de contato, esse tempo para detergência, para depois sacar toda esta matéria orgânica, será muito melhor também. Então, por isso é importante também pensar em uma qualidade de espuma. Outro tipo de aplicação é com lança de espuma também, é uma aplicação muito interessante, visual, ou seja, vemos onde está, em que parte já aplicamos esse detergente também.
Entonces vean que también hay una calidad de espuma, esta espuma se escurre también, pero hay una calidad y un tiempo de contacto también para esta detergencia en este proceso de limpieza en húmedo con un detergente también. Y vamos a ver en las últimas diapositivas, pero miren todos los equipos de protección personal que esta persona está utilizando. Entonces, una mascarilla, una ropa, guantes, todo. Porque también es un otro punto importante de atención para nosotros que vamos a aplicar, que vamos a hacer esta etapa también de limpieza y desinfección. Como vimos, sí, la calidad de la espuma es importante por el resultado final, por esta adhesión, este tiempo de contacto con esta superficie también. O sea, vemos acá diferentes calidades de espuma. O sea, esta con un mayor escurrimiento que esta, o sea, bajo tiempo de contacto en esta área acá, más arriba. El enjuague también es importante. ¿Cuánto tiempo de contacto debo dejar el detergente o esta espuma, esta solución limpiadora? Va a depender de la recomendación del fabricante. Por eso, siempre atención a la tasa de dilución, el tiempo de contacto también. Pero siempre atención para que esta solución limpiadora no se seque, porque después es más difícil para eliminar. Entonces aplicamos, esperamos el tiempo de contacto y ya enjuagamos. ¿Cómo vamos a enjuagar? Con agua a baja presión, evitar, ¿por qué baja presión? Para evitar esparcir esta suciedad, minimizar el riesgo de daños a los equipos, también por ejemplo cortinas, techos, y asegurar la eliminación también completa del detergente. Por ejemplo, acá es una investigación que fue hecha hace algunos años con el tiempo medio de lavado con diferentes protocolos. Por ejemplo, el procedimiento con agua, sin detergente, sin prelavado. Y como vemos el último acá, como un programa más completo, con un prelavado y una limpieza con detergente. Vean la diferencia. En un protocolo sin detergente, sin prelavado, para limpiar esta misma área, fueron necesarios 68 minutos. Y cuando para limpiar esta misma área con un prelavado y un detergente, bajó para 36 minutos. O sea, este protocolo completo es casi 50% de ahorro de tiempo también. Optimizamos el tiempo de trabajo, el tiempo del equipo, del personal que está haciendo todas estas etapas de limpieza y después de desinfección. Entonces, para recordar, empezamos con una limpieza en seco, removemos toda la materia orgánica, mojamos esa superficie, el prelavado. Después, aplicamos el limpiador, de preferencia con formación de espuma, esperamos el tiempo de contacto y enjuagamos esta superficie. Esperamos que esta superficie se seque y entonces seguimos para la próxima etapa, que es la desinfección. ¿Qué es entonces la desinfección? Muy parecida con limpieza. También es un proceso químico-físico que logra una reducción en el número de microorganismos también. Debemos utilizar desinfectantes, es una química que tiene el poder de eliminar, de matar a los patógenos que están presentes en este ambiente. O sea, el limpiador, el detergente va a retirar toda esta suciedad, esta materia orgánica y los desinfectantes van a matar, a eliminar a estos patógenos que están en esta superficie. Y siempre después de la limpieza, como ya comentaba, es importante esperar que esta superficie se seque o que esté un poco menos húmeda y entonces desinfectamos. ¿Cómo voy a elegir un desinfectante
porque hay tantos productos en el mercado. Primero, conocer a los patógenos que yo tengo desafíos en mi granja. Por ejemplo, cuando pensamos en incubatorios, a veces salmonella o pseudomonas, que es una bacteria que tiene un poder de producción de biopelículas así muy alto, o algún hongo, por ejemplo, aspergillus también, en granjas de reproductoras, a veces algún virus respiratorio, tal vez una bronquitis, una laringotraqueitis. Entonces, conociendo a estos desafíos, yo ya sé que necesito una química que tenga una eliminación para este tipo de patógeno. Además de eso, las condiciones de desinfección. ¿Por qué? Temperatura. Sabemos que algunas químicas pueden tener un impacto negativo de la temperatura en el modo de acción del desinfectante. A veces debemos aumentar esta dosis o aumentar el tiempo de contacto también. El pH, porque hay un pH, un rango de pH donde estos virus van a estar estables. Entonces, si trabajamos con un producto con un pH distinto a este rango de estabilidad de estos virus, lo eliminamos de una manera más rápida, por ejemplo. Dureza del agua, porque estos iones de calcio, magnesio, por ejemplo, pueden interferir en la estabilidad de esta química, o sea, puede interferir en la eficacia, en el poder de eliminar estos patógenos de este desinfectante. Desafios de materia orgánica, como ya vimos, por eso es importante siempre limpiar antes de desinfectar. Seguridad durante el uso, porque seguridad para nosotros que vamos a aplicar, para los animales, porque hay algunos productos que sí se pueden aplicar en presencia de animales, como comentaba en el inicio, que podemos aplicar para disminuir esta contaminación, disminuir el riesgo de alguna enfermedad, por ejemplo, y también seguridad para el ambiente. Y atención al tiempo de contacto, porque si yo tengo un producto que necesita, por ejemplo, 30 minutos de contacto y yo vi que en 20 minutos esa superficie ya se secó, o sea, el producto, mi solución no hubo tiempo suficiente para eliminar 100% estos patógenos. Entonces, también atención al tiempo de contacto de los productos y si el producto que ustedes están utilizando sí tienen esta información también. Y la información de pruebas de eficacia para diferentes patógenos también. Siempre entonces revisen esas informaciones de eficacia contra los patógenos de acuerdo con las condiciones del fabricante. Y la desinfección, claro, el objetivo es eliminar esta flora, sea de bacterias, de virus, de hongos, después de la limpieza. Debemos utilizar siempre la dilución recomendada por el fabricante. ¿Cuáles son las características que debemos poner un poco más de atención cuando vamos a elegir un desinfectante? El amplio espectro de acción, entonces para virus, bacterias, hongos, esporas también. El índice de alta eficiencia, pruebas de eficiencia también. ¿Este producto fue probado para eliminar este patógeno? Sí, no. Yo tengo que cambiar la concentración, por ejemplo. Un producto que tenga un mínimo riesgo, bajo riesgo al usuario, químicamente estable también y que no sea corrosivo, que sea seguro, eficaz incluso en presencia de materia orgánica y agua dura, porque claro que debemos siempre limpiar antes de desinfectar, pero ya vimos que este proceso de limpieza elimina hasta 80, 90% cuando muy bien hecho esta cantidad de materia orgánica. Entonces hay sí una cantidad mismo que baja de materia orgánica en esta superficie. Entonces también debemos poner atención en esto cuando elegimos un desinfectante. Permitir múltiples rutas de aplicación, o sea, una amplia gama de uso, arco de desinfección, pediluvio, incubatorios, nacedoras,
equipos, cajas de transporte, bandeja, presencia de animales, superficie, comederos, bebederos. Entonces, son algunos ejemplos. Y también la biodegradabilidad del producto que estamos utilizando. ¿Por qué? Miren acá un ejemplo de algunos patógenos que tenemos, no solo en producción de aves, pero también acá están algunos otros para cerdos. Entonces hay un montón de patógenos que tenemos desafíos en la producción. Y algunos son más difíciles de eliminar que otros también. Entonces acá están algunos ejemplos, no solo para aves, también para cerdos, algunos para humanos también, que son más difíciles y otros más fáciles. O sea, el desafío que yo tengo, el desinfectante que yo uso, ha sido probado, yo voy a eliminar, yo tengo esta certeza que voy a utilizar y voy a eliminar, voy a hacer una buena desinfección también. Y otro punto que vemos es que hay un montón de químicas desinfectantes en el mercado y cada química tiene un poder específico o un poder para eliminar bacterias gram positivas o gram negativas o virus también. Pero más importante que eso es conocer al producto que están utilizando, que están comprando. ¿Por qué? Por ejemplo, cuaternarios de amonio. Hay generaciones diferentes de cuaternario de amonio. El cuaternario de amonio que ustedes utilizan es un cuaternario, por ejemplo, de quinta generación. Es una mezcla sinérgica con glutaraldehído. ¿Cuál es la concentración del glutaraldehído? El glutaraldehído que ustedes están utilizando, que está presente en este producto, es 100% glutaraldehído, porque a veces vemos productos con 40%, 35% de glutaraldehído y pueden mirar, hay una alta concentración de glutaraldehído, pero a veces es una mezcla de glutaraldehído con otros tipos de aldehídos. Entonces, asegúrense también de estas informaciones. Es un cuaternario de amonio de ¿cuál generación? De primera, de segunda, de tercera, de quinta generación, es un glutaraldehído 100% glutaraldehído también, es un fenólico sintético. Son algunos ejemplos porque hay también distintas químicas y, además de eso, otros ingredientes para que utilicemos estos productos en condiciones de campo. Por ejemplo, está presente en esta formulación, además de los biocidas activos, un surfactante, algum produto que mantenha esta solução estável? Tem algum produto para que eu utilize em presença de água dura ou não? Eu tenho que preparar este água antes de diluir o produto. Como está a eficácia deste produto em temperaturas altas ou bajas? Então, mais que compreender a química, também compreender toda a formulação do produto que estamos utilizando. Y con eso pasamos para la seguridad, que yo ya comentaba. La seguridad también es importante, es clave para este proceso de limpieza y desinfección. Entonces hay que utilizar ropas apropiadas, que sea mascarilla, guantes, gafas, botas también. Reforzar siempre la necesidad de utilizar los equipos de protección personal adecuados. Y también atención al riesgo de electricidad durante el proceso de limpieza y desinfección, porque estamos trabajando con equipos eléctricos y con el agua. Entonces también a veces nos olvidamos de eso y hay también un riesgo. Entonces, para mantener este proceso seguro, también atención a estos riesgos. Y las recomendaciones generales de conclusión, siempre especificar um programa obrigatório de limpeza, de desinfecção para todas as salas, incubadoras, nascedoras, equipos, bandejas. Isso quando pensamos em incubatórios, mas também quando pensamos em granjas de reproductoras. Então, uma limpeza e desinfecção depois da saída desses animais, utilizar uma cama de procedência que seja segura, fazer uma desinfecção del ambiente con un producto que sí sea seguro para
una nebulización aérea en presencia de animales también. Y claro, capacitar el personal que está utilizando esses produtos, que estão também nestas etapas, porque essas pessoas que estão fazendo esse trabalho são muito importantes, porque devem de conhecer a importância de seu trabalho também, porque a limpeza e desinfecção têm sua importância em manter esta superfície, este ambiente com baixo risco. Então, é importante também capacitar essas pessoas e para que conozcan a importância de limpeza, desinfecção em todas estas áreas também. E trabalhar com uma biosseguridade terminal e contínua, como vimos. Uma limpeza, começar com uma limpeza em seco, uma limpeza e desinfecção de tuberias, pré-lavado, limpeza em úmido, limpeza com detergente, fazer o enjuague, desinfecção de calçados, de pedilúvios, uma termonebulização, desinfectar alrededor destes galpões também. E, claro, a biosseguridade contínua, higiene personal, desinfecção de veículos, desinfecção do água, calidade do água, porque o água também é importante, alimento, não? Então, também é uma fonte de contaminação. Nebulização aérea, controle de pájaros, de ratones, manejo de animais muertos, de sacrifício, porque esses animais também são fontes de infecção. Então, atenção a todos esses pontos de biosseguridade. E as consequências dessas falhas em biosseguridade, uma redução das taxas de incubabilidade, uma redução em la calidade del pollito. Então, vemos uma diminuição da ganancia de peso, da conversão alimentícia, por exemplo, um aumento de mortalidade na primeira semana, uma perda de confiança também de los clientes. Então, essas práticas de biosseguridade, também de limpeza e desinfecção, são fundamentais para manter viáveis os índices qualitativos e quantitativos dessa produção. Y es esto, muchas gracias. Nos vemos en las preguntas. Muchas gracias.